Más allá de los mitos y leyendas que se cuentan de la guaquería, existe una técnica confiable, basada en la observación de la tierra, que les funcionó y trajo hasta aquí a los primeros guaqueros que hallaron esta tumba y sacaron el tesoro que seguramente hubo en ella. Va viendo la mezcla de la tierra, entonces ahí se ve que es una tierra trabajada por el indio, carboncillos, terrones de Rusia, terrones de pecosa, terrones de la base, que la base es la pecosa amarilla, la base de la guaca. Aunque esta tumba ya había sido excavada, el proceso de volver a hallarla fue el mismo que la primera vez, no solo porque se había perdido su ubicación exacta, sino por la expectativa de hallar algo importante en ella. Una vez ubicado el punto exacto bajo este cafetal, la excavación lleva horas de trabajo agotador, descendiendo por el hueco que nos dice la tierra, con su forma original, hasta el suelo firme y compacto que no rompieron los indios y que marca sus límites desde hace siglos. Todo lo que usted ve en la entrada son las huellas del regatón que dejó el indio. En el caso de esta excavación, encontramos que es rectangular y se encuentra alrededor de 9 varas, más de 7 metros de profundidad, lo que nos indica la jerarquía de quien enterraron aquí. La larga jornada de excavación le da tiempo a los guaqueros para contar sus historias, tan sorprendentes como ciertas en sus tradiciones, y lo suficientemente entretenidas para creerlas mientras continúa el trabajo. Después de más de un día de cavar y cavar, hemos llegado al piso de la guaca y a la tapa de la bóveda. Una perfecta urna funeraria revestida de finas losas de piedra incrustadas en la tierra. Es el hallazgo esperado que queríamos encontrar. Muy bien. Muy buenas noches a todos nuestros televidentes y bienvenidos una noche más a La Llave de los Secretos. Suani, muy buenas noches, ¿cómo te está? Muy buenas noches, David, muy buenas noches para todos nuestros televidentes fieles a este programa, La Llave de los Secretos, donde tocamos todos estos temas misteriosos, por decirlo así de una manera, de pronto temas que la gente no cree, la gente a veces especula, entonces acá tratamos de aclarar algunas dudas, algunas inquietudes que tienen referente sobre todo al tema que vamos a tener hoy. Exacto. Los entierros y las guacas. Los entierros y las guacas, David. Ahí estábamos viendo entonces un video de cómo estaban destapando una guaca. Yo pensé que eso no tenía pues como una ciencia, pero el Señor nos especifica que la tierra tiene que estar así, así. Claro, lo que pasa es que cuando se habla de guacas hay una cantidad de diferencias en ellas. Una cosa es la guaca de un indígena, otra cosa es la guaca por un entierro. Quiere decir, cuando hablamos de un entierro es una persona que quizás de hace mucho tiempo enterró algo y lo dejó allí. Resulta que hay historias muy grandes donde se hablan de que los campesinos de hace 200 años, pues al fin y al cabo todas las negociaciones las hacían con oro. Y resulta que como tenían riquezas tan grandes, las enterraban. ¿Cierto? No habían bancos y cosas por el estilo, entonces las enterraban y para ellos eso tenía un valor enorme, tan es así que por eso hay registros y rasgos y cosas innumerables, y sobre todo en Antioquia, rico por el tema de guacas y entierros en todos los municipios de Antioquia. Entonces, bueno, vamos a explicar muchas cosas sobre ello, pero Suani, ¿tú qué sabías sobre eso o qué habías escuchado? Pues más o menos lo que acabas de decir, un entierro o una guaca, algo muy valioso, ya fuera oro, ya fuera algo pues de cierto valor, que se enterraban en cierto punto. Pues si tenía una finca, la enterraba en su finca, si tenía la casa grande, estas casas antiguas que por lo general son inmensas, entonces hacían esto allí. Y pues lo que también se rumora es que a veces aparece una luz y que es esa persona que los quiere guiar hacia donde enterró tal cosa. Muy bien, oiga, Suani, usted está muy pila ahí, pues. Empapada del tema. Empapada del tema. ¿Usted algún día había ido a guaquear o no? No, pero también lo había escuchado, sí. O sea, gente que se va a hacer esto, David, yo no sabía. Y sobre todo en Semana Santa, ¿sabías eso? En Semana Santa, ¿por qué? Que es la época donde más acostumbran como a hacer este tipo de actividades. Porque, a ver, hay varias razones. Las guacas en cierto modo poseen algo que se llaman encantamientos. Un encantamiento, podríamos hablar que hay encantamientos de varios niveles. Un ejemplo,
Hay un encantamiento donde hay un tesoro grande y, digámoslo así, en cierto modo, lo cuida el diablo. Ese es uno. Hay otro encantamiento que de pronto fue la persona que murió, pero no era tan buena, y entonces en el hecho de que vaya una persona a reclamar ese tesoro o a quererlo sacar, pues entonces este ser le pide una vida, por decir algo, de los que vayan allí. Hay otro de más baja proporción que sería de igual manera la persona que cuida y que de una u otra manera está en pena, de que simplemente quieres descansar y que entonces se hace en cierto modo una medio negociación y entonces él podría ir a descansar libremente, ya sin ninguna dificultad. A diferencia de la de indígenas, que realmente, por ejemplo, digamos, sé que por los lados de Santa Bárbara hay muchas de esta índole, y escuchan música de fondo o indios que se aparecen o cosas por el estilo. Entonces realmente no es un mito, realmente es algo muy cierto. A diferente cuando hoy en día ha cogido tanto furor y tanta fama el tema de las caletas, que eso es otra situación, que se encontraron una caleta. Y resulta que hemos tenido registros, incluso te lo cuento, en mi grupo de trabajo, hemos tenido muchas veces que nos han llamado precisamente para el tema de caletas, huacas, todo lo que tú quieras referente a este tipo de cosas. Pero en el tema de caletas, generalmente cuando tú llegas a un lugar donde hubo una caleta, porque resulta que también hoy en día mucho del tema me contaron es que allá hay, a veces ya no lo es, o sea, lo fue. Pero generalmente lo que pasa es que como hubo una caleta, allí generalmente cuando ponían a las personas, independientemente de quién lo hiciera, cuando ponían a las personas a cavar para guardar ciertas canecas con dólares, oro, plata, lo que sea, o armas, ¿qué pasaba? Abrían el hueco unos peones o empleados o trabajadores, como queramos llamarlo, y cuando abrían el hueco los mataban. Entonces metían las canecas o metían los obreros las canecas y luego ellos los mataban y los montaban encima de las canecas. Quiere decir que de una u otra manera quedaban aferrados a una serie de situaciones. Exactamente, entonces no solo piden destapar lo que hay oculto, lo que es el valor el objeto, el valor, sino también de pronto es el alma que está Claro ahí. que sí, hay muchas cosas. Por ejemplo, vamos a contar una historia. Me ha tocado pues hacer varias mediaciones con espíritus que han estado aferrados por el tema de huacas, oros o encantamientos, digámoslo así. Uno de ellos fue muy cerca, hablamos por el lado de San Antonio de Prado más o menos, y era una persona que había guardado su tesoro, como te decía, era un comerciante de su época y había guardado su tesoro porque él pensaba que ahí iba a estar el futuro de su hija, su educación, mejor dicho, para que no le fuera a faltar nada. Y resulta que como era una persona tan pudiente, lo que hicieron fue otros bandidos, en cierto modo, asesinarlo, a toda su familia y posteriormente a él. Entonces mataron a su esposa, a su niña y todo lo demás. Cuando una persona fallece o muere, lo hemos contado muchas veces en varios episodios, pero vale la pena aclararlo otra vez. Cuando una persona se muere o la matan, aferrada a una situación, la persona o la energía se queda ahí. Entonces por eso en casas, en fincas, en caminos, en carreteras se suelen ver ciertos espíritus o espectros que están divagando por ahí y realmente es porque están en pena, porque realmente están cuidando algo o en fin. Cuando yo tuve la oportunidad de conversar con este ser, él aún así no era consciente de la situación en la que él estaba viviendo, porque él decía, no, es que esto es para mi hija y yo quiero que sea para ella, pero yo le decía, pero es que ya ustedes están muertos, todos, incluso tu hija, incluso tu esposa, tú eres el único que estás aquí cuidando de ella, pero ellos ya están en otro estado diferente. Entonces yo le decía, existe la posibilidad de que yo te envíe a ese lugar, simple y llanamente, despréndete de ello, no me interesa ni que me lo regales, ni que me lo entregues, por mí déjalo ahí, yo no tengo problema, o sea, vengo a liberarte si eso quieres. Y realmente, después de algo de tiempo, porque fueron un promedio de 3 sesiones, aproximadamente cada una de 3 a 4 horas, luego él pidió que había que llevarle algo, obviamente se le llevó, cuando hablamos de pidió que era algo, pues algo eran unas velas, un vino,
y unas cositas que él quería para liberarlo. Él decía cómo lo veíamos utilizar, el mismo guión, y efectivamente pues así se hizo y pudimos desprenderlo de allí. Posteriormente, cuando se habla de medium, cuando se habla de canales, cuando se habla de cosas, existen dos cosas muy particulares. La primera de ellas es muy fácil hablar cuando un alma está en la tierra, muy fácil, facilísimo. Y cuando ya ha partido de ella, hay que pedir permiso a la naturaleza para que nos permita llegar hasta donde el ser está. No, yo no te voy a decir que vamos a ir físicamente, ni mucho menos, pero que sí podemos tener el contacto con él, y de hecho lo logramos, y nos dijo que donde estaba, él estaba muy feliz, que precisamente estaba al lado de su familia, y que muchas gracias por lo que se había hecho. Increíble. Pero bueno, David, yo también he escuchado que en Semana Santa, Ajá. pero un día específico. Los 2 días santos, jueves y Los viernes. días santos, Exactamente. exactamente. Bueno, sobre todo para cuando son estas épocas, hay que ser muy claros, son 2 días santos donde debe estar muy preparado para varias cosas. Entonces, bueno, digámoslo así, tú vas a un lugar donde se dice que se ve una llama, digámoslo así en cierto modo, que hay una llama, y entonces la gente dice, bueno, allí hay un encanto, pero resulta que el encanto sí está ahí, pero curiosamente el encanto no es para cualquiera, y el encanto no está dirigido a, es que yo lo vi entonces es mío, aunque en muchas ocasiones también se ha dado de que yo lo vi y lo saqué, así de sencillo, pero también se han dado cuestiones donde se dice que la persona en cierto modo va y ve el encanto y encuentra que está el objeto, la caja, cajón ahí, y realmente cuando va a sacarlo él se corre, porque precisamente el espíritu está ahí, y lo que hicieron fue moverlo realmente. Lo que quiere decir que de una u otra forma hay que pedir un permiso realmente, o hacer una especie de negociación para que a vos te dejen tocar ese cajón como tal. Ya, ¿hay gente especializada para hacer este tipo de cosas o es como lo habíamos dicho, o sea, gente que se le aparece la llama, que ve la llama y que va hasta allá, hasta el lugar, o puede contratar a alguien más experto en el tema? A ver, bueno, realmente es importante varias cosas. Por ejemplo, cuando a mí me cuentan la historia, hay una huaca o en fin, entonces uno pretende varias cositas. La primera de ellas es, ¿quién es la persona que ha visto? Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas veces vamos al lugar que es la persona que ha visto y resulta que no ha visto, no, es que a mí me contaron. Entonces ya es otra cosa muy distinta, porque ya la información ha variado rotundamente. Pero también nos ha tocado con personas que dicen, he visto. Cuando una persona ha visto, esa misma persona puede ser un muy buen canal para nosotros, porque a través de esa misma persona podríamos mediar a la entidad como tal, y que la entidad le diga realmente qué es lo que pide, qué es lo que quiere, si realmente va a ser para ella o va a ser para otra persona. Hay entidades donde, por ejemplo, dicen, yo necesito que le ayuden a X persona. Hay que buscar a esa persona y darle su parte si es lo que realmente se acordó, porque si no fuese así, la situación es delicada. Hay incluso huacas que retiran personas y que de pronto las entidades dicen unas órdenes claras o unas palabras claves que se deben cumplir, y muchas veces cuando las personas no lo hacen, pues simple y llanamente, ¿qué va a pasar? En el hecho de sacar una huaca como esta, lo que va a encontrar es una desgracia rotundamente. Ya, eso era una pregunta que tenía. O sea, que una persona que saque una huaca que no sea para ella, ¿tiene algún tipo? Y que no cumpla lo que prometió. Que no cumpla lo que prometió. Si la entidad le dice, yo quiero que done la mitad a un ancianato, y listo, y le entregan y no lo hace, pobre de él, porque la cosa es muy delicada. Por ejemplo, digamos, me tocó hace poco con una huaca cerca también de Medellín, muy cerca de Medellín. Era tan grande el asunto, que delante de nosotros habían ido ya varias personas. Te cuento que cuando tú haces planes con una huaca que no es tuya, tu vida está en peligro. Y 3 de las personas que habían ido a ver esa huaca antes, que ya se estaban haciendo unas ilusiones enormes, murieron drásticamente. Lo que quiere decir que para este tipo de cosas se debe tener una conciencia primero muy limpia, sin ambiciones, una condición del alma
limpia totalmente, pues que no voy a codiciar. Por ejemplo, digamos, cuando me invitan a guaquear, digámoslo así en cierto modo, yo lo hago más por hobby. O sea, lo hago más por hobby porque me gusta la parte de hablar con los espíritus, de tener la oportunidad de liberarlos, si se puede, porque hay espíritus que son muy rebeldes y hay otros que no son buenos. Entonces, dependiendo a ello, me gusta hablar con ellos, tener la oportunidad de liberarlos, ayudarles de pronto en ese término sufrimiento para que ya no sea así. En fin, entonces lo hago más por hobby que realmente por ver qué voy a extraer. No, realmente no me interesa. Si algún día se da la oportunidad de que se llegó la hora, pues alabado sea Dios, ¿cierto? Pero de resto, pues que yo voy, que porque vamos a una Huacán, listo, venga que con esta ya no vamos a tapar de plata, no, jamás. De hecho, incluso vamos a ir pintando con un videíto que nos van a colocar en el máster, para que veas que de pronto hay personas que suelen buscar entierros. Mira, tú ves ahí, por ejemplo, digamos, ese señor tiene un detector. Eso es un aparato que sirve para detectar oro. Hay muchas marcas, hoy en día ya hay unos muy sofisticados con pantallas incluso, y te muestran si hay oro y a qué profundidad está. Pero ¿qué ocurre con ello? Que si realmente hubiese una entidad que cuida ese lugar como tal, ¿qué podría hacer? El aparato lo daña, lo bloquea, lo puede quemar, o en fin, imagínate a alguien, un conocido nuestro, tenía un aparato de esos, le costó 30 millones de pesos, o sea, muy sofisticado. Y entonces él feliz, porque él dijo, no, mejor dicho, ahora sí Guacas es lo que voy a encontrar, dijo él. Y resulta que una vez lo llevaron por allá por los lados de Dorada Caldas, cuenta él mismo nos cuenta a nosotros, cuando pone el aparato encuentra, el aparato detecta, y que cuando iban a llegar a meter ya la barra para sacar donde detectaron, que él siente cuando una energía lo coge del cuello y lo retira de ahí. Entonces él inmediatamente sintió esa energía tan fuerte que él ahí mismo lo que hizo fue, no, señor, esto no se puede así, no. Y entonces incluso fue cuando nos dice a nosotros, yo no sabía que eso era tan delicado, y realmente esa es la cuestión. Ya, o sea que así tengan este tipo de aparatos y vayan a buscar las huacas, tienen que tener mucha precaución porque Total. Alguien las vigila. No, y no sabemos quién, si es bueno o es malo, no sabemos qué clase de energía es la que hay allí. Hay energías donde nos dicen a nosotros, incluso nos ha tocado, donde hay energías que dicen que llega un jinete a medianoche en un caballo que, mejor dicho, eso creo que es impresionante, que no se siente sino el ventarrón. Hemos tenido lugares donde nos han dicho que aparece una entidad que con el hecho de hablar tiembla la tierra incluso. Sí, fíjate, entonces que realmente son cosas muy tremendas. Pero digamos, en este caso, en la figura que vemos allí en el video, el detector le ubica un lugar y él lo que procede ya es hacer una excavación. Ahí sí, una excavación donde realmente a medida que vamos avanzando, vamos a ver el que va logrando. David, ¿tiene que ser de noche o puede ser en cualquier momento? Dependiendo. Hay huacas donde te dicen la hora en la que se tiene que retirar y el día y cuántas personas deben estar. E incluso cuando una entidad habla y dice que debe de haber un grupo de personas, debe de ser en números impares. Debe de ser en números impares. Y cuando estas dicen a tales horas, generalmente a medida que se va avanzando en el proceso va excluyendo personas. A lo último, de pronto a la persona que sea más limpia tal vez le dice, listo, es a usted a quien le entrego, ¿cierto? También hay ocasiones, porque también ha pasado, donde lamentablemente la codicia, la envidia, entonces le van a robar a aquel y cuando se extrae el oro y entonces lo van a robar y entonces ya hay uno con malas intenciones, automáticamente el oro se vuelve en ceniza. Wow, en ceniza. Bueno, también entonces vemos ahí él está haciendo la excavación, ¿tiene que ser con algún elemento en particular o la excavación se puede hacer a mano? ¿Cómo es eso? Cuando se va a excavar generalmente se pueden utilizar herramientas como palas, picas, en fin, un recatoncito, ese es un recatoncito dependiendo de pequeñito. la profundidad. Pero, exactamente, dependiendo de la profundidad, pero siempre debe tener algo de madera, siempre. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues esa es una muy buena pregunta. Realmente nunca hemos sabido el por qué, pero nunca se pueden utilizar cosas que sean netamente hierro. Sabemos que siempre debe ser algo que tenga algo de madera, el cabo, en fin, pero no puede ser todo metálico. Sí, curiosamente, no sé, realmente no conozco la razón, pero sé que
tiene que tener algo en madera. Incluso dependiendo de la guaca, el pico, la pala o entre otros deben de tener, en ocasiones, mango. dependiendo, deben de tener escapularios bendecidos. Ah, Pero dependiendo de la guaca, no en todas. ya también. Bueno, este es un tema que se debe tratar con mucho respeto Claro. y hacer este tipo de cosas con mucho respeto. No es como que cojan de hobby o que es un parche Ujú. para ir a realizar un fin de semana. David, otra pregunta. Ujú. En cuanto a lo que me decías de huaca y entierro, ¿qué diferencia hay entre estas dos? O sea, Entre guaca y entierro, bueno, a ver, entierro es generalmente la persona aquella que sepultó algo. Nos ha tocado hablar con seres que han enterrado algo hace 200 años, hasta más. Incluso una vez me tocó en un caso una persona que había guardado algo 350 años. Incluso ya es una casa de tercer piso, edificada, total. Y bueno, muy charro cuando apareció esa entidad ahí, era un señor barbado, de blanco, muy bello por cierto, pero imagínate, ¿tú qué haces aquí? Estoy cuidando un tesoro que tengo hace 350 años. ¿Y usted qué está haciendo cuidándolo? Es que a mí me costó mucho y entonces yo lo estoy cuidando. Bueno, hasta que llegó el momento de hacerlo como caer en la cuenta también y se fue, pero realmente pues lo dejamos ahí, nunca lo retiramos ni nada, no. Porque como te digo, no es nuestro interés pues tampoco, ¿cierto? Entonces, bueno, es más ayudar que realmente el interés monetario. Pero cuando hablamos de huaca y huacas que son indígenas, ya me ha tocado ya he tenido la oportunidad de hablar con varios indios que ya han fallecido, incluso nos dicen que su época era de 1600 y algo, 1500 y algo. Perdón. Entonces resulta que son seres, te cuento, una experiencia muy bonita, nos hablaba en su idioma nativo. Entonces para mí era muy difícil entenderle. Entonces uno proporciona, por ejemplo, perdóname, ahí te hago una pequeña introducción. Mira, esa persona ahí ya pudo extraer una pequeña cajita. Ya enseguida vamos a mirar qué contenía la cajita ¿Qué por dentro. contiene? Pero Sí. en fin, bueno, continuemos mientras que él va abriendo la cajita. Entonces resulta que la entidad de un temperamento fuertísimo, entonces le pido el favor de que por favor hablemos en español, que él tiene como, después de que su vida ya esté en otro plano, él tiene la oportunidad de poder hablar en español y obviamente lo logramos. Y bueno, y efectivamente este ser empieza a hablarnos muy, muy exigente en sus palabras, en sus peticiones, digámoslo así. Pero bueno, de igual manera, él decía que lo que él quería era rescatar a toda su familia. Y efectivamente eso fue lo que se hizo, ¿cierto? Recuperar a toda su familia y que toda su familia se pudiera ir para un lugar especial, ¿cierto? Después en la eternidad, digámoslo así. Pero mira, en este caso, eso es un entierro que pudo haber hecho alguien, se ve que no debe ser muy viejo por el arma, porque realmente no es un arma muy antigua, pero el hecho de que una persona haga eso y lo entierre, puede que no tenga valor, puede que sí, su energía se está quedando ahí plasmada. Y en el hecho de que la energía se quede allí plasmada, pues imagínate, después de muerto, pues se va a quedar ahí y mucha gente lo va a ver y va a espantar y todo lo demás. Y no va a haber la hora de que alguien vaya y lo saque de allí. exacto. Entonces las huacas vienen a ser algo ya de valor. Sí, Objetos. Sí, porque hay otras que son cosas de barro, cosas, cuchillos indígenas. Por ejemplo, digamos, hay un padre amigo mío que encontraron una huaca, no recuerdo el lugar, y tienen 84 piezas de barro y de piedra, pero hermosísimas, pero realmente son de valor arqueológico porque no tienen un valor comercial, porque ya no se puede negociar con cosas de ese tipo. Claro. Exactamente, entonces imagínate pues la cuestión. Bueno, ahí entonces estábamos mirando, ya sacó también aparte del arma, hay como unos papeles, alcanzó a ver. Sacó papeles, sacó unas monedas, entre otros. Entonces ahí está, muy bien, ahí quedó pues ya el videíto, ahí mismo más o menos lo que hizo esta persona, lo que logró allí, y bueno, ahí está. Todo esto se detecta con el aparato, David. Todo esto se detecta con el aparato, vuelvo y te digo, dependiendo de las entidades, permiten o no permiten, ¿cierto? Permiten o no permiten, hay unas que sí, otras que no. Ya.
Así es de que tampoco es tan fiable el 100%. Exacto. De que yo voy a llegar al aparato y ahí encontré, no, claro que no. Ya. Y de pronto otro método para encontrar eso. Sí, hay varios. Utilizar varillas de radiestesia, utilizar varillitas de madera de lecho, utilizar péndulos, ¿cierto? Pero tienen que ser realmente personas que sepan manejar este tipo de cosas para poderse orientar y guiar y que el mismo péndulo, las varillas y todo le indique el lugar. Exacto, porque en los pueblos se ve mucho y yo había escuchado también, Claro. sí, con unas varitas, pero no sé exactamente, son de madera, son de algún... Hay unas que son en cobre, otras que son en madera, otras que son en aluminio. Hay varias realmente que se utilizan para eso. ¿Qué contraindicaciones puede tener o qué peligros puede tener sacar una huaca sin saber? Porque de pronto gente que no maneja muy bien el tema sale a la aventura a destapar una cosa de Bueno, estas. vamos a responder rapidito porque ya nos hacen señas por allí de que el tiempo se nos va acabando. Realmente, si hay una mala conciencia, realmente si hay una mala mente, si realmente si hay una mala intención, y peor aún, si el dinero de una huaca yo me lo voy a gastar en vagabundería y otra cosa, mejor dicho, te cuento que las sanciones de esto, digámoslo así, son muy severas. Y una persona, en vez de pronto obtener algo para componer su vida, lo que hace es descomponerla, porque entonces ya, yo recuerdo a alguien por ahí que en alguna ocasión tuvo la oportunidad de algo así. Lo primero que hace es la esposa y a los hijos los tira a un lado, se consigue otra dama y a gastar y a vivir como, mejor dicho, hoy por hoy está en la ruina, viene enfermo, llevado de lo horrible, imagínate, y nada hizo. Quiere decir que lo que por agua viene, por agua se va. Y si tú no le pones inteligencia a una situación como esas, en inversión y todo lo demás, olvídate pues. Ahí está, entonces, para que nuestros televidentes conozcan y sepan de esto y ya sepan más o menos cómo lo deben de manejar. Claro que sí, y de todas maneras, si necesita alguna asesoría y necesita que algún día lo acompañemos a ver algún lugar, con mucho gusto, para eso estamos también. Para eso están. Claro que ¿Y sí. dónde pueden contactar? Me pueden marcar al 320-641-9974, repito, 320-641-9974 y con mucho gusto, una asesoría, alguna preguntita que tenga al respecto, ahí estaremos. Ahí estaremos. A ustedes muchísimas gracias por estar ahí entonces tan pendientes de la llave de los secretos. David, se nos acaba el programa. Se nos acabó el tiempo. Qué como pesar. siempre. Ajá. Pero bueno, ya saben, a esta misma hora, el próximo miércoles, para hablar de más temas. De más temas. Muy bien, entonces a todos ustedes también, muchas gracias por su compañía y sintonía. Y hasta la próxima semana acá en La Llave de los Secretos. Feliz noche.